de una u otra manera, los pastores siempre estamos ocupados. Una de las mayores ocupaciones que tenemos los pastores en este tiempo es orar. Orar requiere tiempo. Si no oramos, Dios es nuestro jefe. ¿Quién nos puede escuchar a nosotros? Por eso necesitamos invertir tiempo para orar, hermano. Yo sé que orar, como dijo un político, es difícil, pero debemos orar. Sobre todo porque estamos viviendo tiempos críticos, difíciles en nuestra nación. Y no hay mayor refugio para el cristiano que la oración. Yo siento que cuando no oro, creo que he perdido el tiempo. Por eso trato de disciplinarme en la oración, porque la oración requiere tiempo. Otra de las cosas que debemos hacer es estar siempre meditando en la palabra de Dios. Es como un aceite. Si no vamos a la palabra del Señor, nos atrofiamos. Por eso también requiere tiempo. Requiere tiempo estudiar la Biblia, requiere tiempo analizar lo que Dios ha dicho en su palabra, requiere tiempo encontrar cuál es la idea del autor a través de lo que ha escrito. Pero otra cosa importante para estos tiempos es mantener la comunión. Amén. Mantener la comunión con tu iglesia, mantener la comunión con tus hermanos. Alguien dijo que si creo que los tizones permanecen con el fuego cuando están unidos, separados, se apaga el fuego. Por eso la iglesia tiene que mantener la comunión. Vivimos estos tiempos difíciles. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos habla de esto. Una cosa importante de la carta a los romanos, o de todas las cartas, en su mayoría, es que tiene una estructura de dos formas. Una es, el autor nos presenta la doctrina, la enseñanza, y luego nos presenta la práctica, la manera de poner en práctica la enseñanza. Y debe ser así, porque no podemos practicar lo que no sabemos. Necesitamos saber para luego poner en práctica. Amén. Y Romanos es una buena carta por lo extenso del contenido bíblico, teológico que encontramos de los principios que están allí. El apóstol Pablo centra esta carta en dos partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 10 encontramos la base de la doctrina para la iglesia. Pero ya cuando Pablo entra al capítulo 12 hasta el 16, todo lo que observamos allí es la manera como la iglesia puede vivir la enseñanza. Amén. Y quiero invitarles a buscar el capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12, capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos, dije 13, 11 al 14, ¿no? Y leemos la palabra del Señor, la cual dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borracheras, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra esta noche, que va a ser expuesta. Ruego por este servidor
que puedas dar la gracia, la sabiduría de lo que aquí está contenido. Y ruego por mis hermanos que tengan un corazón sencillo, dispuesto para recibir también la enseñanza. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija esta noche en este evento, cuando estamos ya pronto para compartir también la cena del Señor. Oramos así en los méritos del Señor Jesús. Amén. Nótese que Pablo dice, y esto tiene relación con lo que Pablo viene abordando en los versos que están arriba. Es decir, Pablo hace un resumen, sobre todo en los versos 8 al 10, y lo leo también. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A eso Pablo está apuntando. Es decir, Pablo dice, y esto que él escribe, entonces dice, conociendo el tiempo. Y la pregunta mía es, esta noche para ustedes, ¿cuál tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿A qué tiempo se refiere Pablo en esta parte de la Biblia? Yo creo que Pablo está hablando del tiempo en que las cosas van pasando y este mundo ha de pasar y Cristo se acerca para venir a buscar a su pueblo. Amén. No creo que está hablando de otro tiempo. Pablo dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es una metáfora interesante lo que Pablo apunta. Ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuál sueño? Si no conocemos el tiempo, mucho menos vamos a saber cómo despertarnos de ese sueño. Necesitamos entender qué significa esta noche, que es hora de levantarnos del sueño. Preste atención. Pablo dice, es hora de que despierten del sueño. Eso, si lo llevamos a otro plano, significa que muchos cristianos están dormidos. Si Pablo dice que tenemos que levantarnos, despertarnos del sueño, es porque Pablo entiende que muchos creyentes están dormidos. Ahora, ¿a qué tipo de sueño entonces está apuntando Pablo? Al sueño de que no estamos entendiendo los tiempos que están ocurriendo. Y si no entendemos los tiempos que están ocurriendo, entonces estamos dormidos espiritualmente. Es decir, estamos ajenos, mis hermanos, a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo en el mundo. Y puede ser que muchas veces el mundo nos atrape de tal manera que estamos completamente ajenos a lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con su pueblo. Pablo dice, es hora que despierten del sueño. Muchos cristianos ciertamente están despiertos, como las vírgenes que esperaban al Señor. ¿Recuerdan? Hubo unas vírgenes que estuvieron atentas, pero otras vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Se quedaron dormidas. Y cuando el Señor vino, ni cuenta se dijeron que el Señor vino. Y el Señor entró a las bodas, y cuando despertaron y quisieron entrar, ¿qué pasó? Ya era tarde. Hermanos, no es tiempo de la pereza espiritual. No es tiempo de la indiferencia espiritual. Mucho menos es tiempo para ignorar lo que Dios está haciendo. No caiga en la tentación, por un lado, de sumergirse tanto en el mundo que se enfoca en las cosas del mundo y pierde de vista al Señor. Por supuesto que tenemos que estar prestos y entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero tenemos que tener una perspectiva
divina que Dios está haciendo a través de lo que está sucediendo. Amén. Porque un punto álgido para nosotros es este: el Señor es completamente soberano. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Seguro? Amén. Amén. El Señor es completamente soberano. Cuando perdemos ese punto álgido, nos dislocamos espiritualmente y nos perdemos en nebulosas, en razonamientos humanos, y entonces caemos en eso que Pablo dice: nos sumergimos en un sueño espiritual. Pero eso no es la voluntad del Señor. Amén. Fíjense que hay una razón importante para mantenernos alertas espiritualmente. ¿Sabe? Es interesante que el Señor en los Evangelios dice, ¿verdad?, que nosotros conocemos los tiempos. Mi mamá decía: va a llover. Y yo decía: pero ¿cómo sabes tú que va a llover? Va a llover. Entonces veía una nubecita por allá, y entonces de repente se ponía todo oscuro y caía un chaparrón de agua. A veces decía: hoy no va a llover, y ciertamente no llovió. Era entendida en los tiempos, pero más que eso, nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos espirituales. Amén. El Señor Jesús tuvo una conversación con la gente. Ustedes dicen que cuando va a llover, llueve, pero ustedes no conocen los tiempos espirituales. Y un cristiano que no conoce los tiempos espirituales está en peligro. Está en peligro, primero, de su propia vida espiritual. Porque es como aquella semilla que cayó entre espinos y no llevó fruto, porque los espinos la ahogaron. ¿Y eso habla de qué? De la ansiedad y del afán. Son tiempos de mucha ansiedad, tiempos de mucho afán, tiempos de muchas preocupaciones, ¿sabía? Y hoy la enfermedad que está a la orden del día es el estrés. Cuando la gente dice: me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele las cervicales, posiblemente es un cuerpo, una mente sometida a mucho estrés. Por eso usted y yo tenemos que pasar tiempo en oración. Amén. La oración es un refugio para aquellos que están estresados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No dijo el Señor Jesús: vengan a mí todos los que están cansados? Todos los que están cansados, todos los que están agotados, venga ahí el estrés, venga ahí todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo vamos a ir al Señor? En oración. En oración. Amén. Y hay una razón, hermano. Vea el verso 11, por favor. Hay una razón por la cual nosotros tenemos que conocer los tiempos que están sucediendo y no podemos estar dormidos. Perder el tiempo también aquí, muchas horas de sueño, eso también es un problema hoy en día. Porque ahora está más cerca nuestra salvación. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Quiere decir que el Señor está más cerca de usted que cuando usted era un nuevo creyente. ¿Lo vio? Quiere decir que ahora usted está más aventajado en la fe. Y ahora la salvación del Señor está más cerca. Y cuando Pablo escribe esto, imagínense, ahora estamos más 2000 años después. Jesús está más cerca. Jesús viene por su iglesia. Y eso es algo que debe mantener nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra fe. Pero también dice Pablo, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Si la noche está avanzada, ¿qué pasa cuando la noche avanza? Bueno, va a amanecer. Es lo que va a pasar. Y esto tiene un sentido también espiritual. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor.
La noche está avanzada y se acerca el día, la venida del Señor. Cuando el Señor venga a hacer juicio, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Por eso nuestros asuntos espirituales no resueltos, ¿dónde vamos a resolverlos? ¿En el cielo? No, tenemos que resolverlos aquí. ¿Ellos tienen un problema con algún hermano? Espero que no suceda en esta iglesia. Porque cuando el Señor venga, Él va a hacer juicio. Y el Señor va a decir, bueno, mira, revisé ahí tu vida y vi que ahí hay algo ahí que no, oye, Señor, no, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Hay un peligro, ¿sabes? Hay un peligro. El Señor dijo, o va a decir a algunos, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Por eso, mis hermanos, los asuntos espirituales no resueltos, los asuntos emocionales no resueltos, tiene usted que resolverlos aquí. Eso es para usted y para mí. Amén. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y ya se acerca el día que el Señor viene por su pueblo. Cada día más. Dejemos eso allí y seguimos. Fíjense lo que dice. Para nosotros entender que el Señor se acerca, que tenemos que despertar del sueño, nótese lo que dice el verso 12 al final. Un antídoto. ¿Cuál es? Un antídoto. Desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sabe por qué el ladrón roba mayormente de noche? Porque se ampara en la oscuridad. ¿Por qué los insectos como las cucarachas salen de noche? Porque se amparan en la oscuridad. Y todo pecado se ampara ¿dónde? En la oscuridad. Que nadie sepa, que nadie lo vea. ¿Ha notado usted ese tipo de personas que no aparece en el escenario, pero es el autor intelectual de lo que ha ocurrido? ¿Y es tan culpable como el que comete un crimen? ¿Sí? Si llega a encontrarlo es tan culpable, por eso dicen el autor material y el autor intelectual, pero ambos son culpables. Hermano, en las iglesias hay gente, y no en esta iglesia. Amén. ¿Seguro? Amén. En las iglesias hay gente que nunca aparecen como culpables. Son otros, los conejillos de India, los culpables, pero ellos son los autores intelectuales de la culpabilidad, pero no aparecen, porque son personas que se acostumbran a trabajar en la oscuridad, en la tiniebla, y eso no es del Señor. A su nombre. Eso sabemos de quién es. ¿Quién es el padre de la oscuridad? Satanás. Y la Biblia dice, desechemos las obras de las tinieblas. Uno tiene que ser valiente para hablar con alguien que tiene una diferenciación. Uno tiene que ser valiente para enfrentar dificultades, diferencias. Pero hermano, cuando alguien cae en el juego de ampararse en la oscuridad y decir, no, hazlo tú, ven tú, habla tú, yo no quiero aparecer, eso también es pecado. A su nombre. Y Pablo dice que tenemos que desechar las obras de las tinieblas, porque el día se acerca. ¿Cuál día? Cuando Jesús venga.
y Él va a revelar todo lo que está oculto. Porque la Biblia da a entender que delante de Él no hay nada oculto. Todo está delante de Él. Por eso tenemos que desechar las obras de las tinieblas, las obras de la oscuridad, los pecados. Y no estoy hablando de pecados, digamos, tan terribles, pero sí pecados casi siempre se inician con un pensamiento oscuro en nuestra mente. ¿Y qué dice Santiago? Y después ¿qué hace? Da a luz. Y se nos invita, mis hermanos, si vamos a ser entendidos en los tiempos, ¿a qué? Vistámonos las armas de la luz. Diferencia, ¿no? Las obras de las tinieblas. ¿Qué se nos dice? Si queremos estar despiertos espiritualmente, se nos manda, y ese que tiene ese tono imperativo, desechemos. Se nos manda a desechar las obras de las tinieblas. ¿Y a qué se nos manda también? A vestirnos de las armas de la luz. Hermano, que usted sea un foco. Que usted sea un foco que alumbre. Amén. Que cuando la gente busque la manera de ver por dónde lo agarro, no lo va a agarrar. No lo va a encontrar. Como Daniel, ¿verdad? Que trataron de atraparlo y él públicamente adoraba al Señor 3 veces, como era su costumbre. Que sea usted así un foco. Que las armas de la luz sean que guíen su vida. Amén. Notemos también algo interesante en el verso 13. Andemos como de día. Fíjense que hay un contraste de figuras aquí, ¿no? Noche, día, sueño y despierta. Fíjense ese contraste, ¿no? Andemos como de día, lo cual significa que no tenemos que andar como de noche, por supuesto. El que anda de día mira por dónde camina. Pero si usted anda de noche y no sabe andar en la oscuridad, la gente del campo es buena para andar en la oscuridad, los citadinos no. La gente del campo es buena para andar en la oscuridad, fácilmente lo hace. Pero usted va al campo de noche, usted se va a caer. Créanme. Amén. Por eso dice Pablo que tenemos que andar como de día. ¿A qué se refiere eso? Son figuras. Que tenemos que andar de forma honesta. De forma honesta. Que la gente vea que en nosotros hay honestidad en lo que decimos, en lo que hablamos y cómo caminamos. Amén. Que andemos como de día honestamente. Entonces viene un contraste de cosas. No en glotonerías. La glotonería es pecado. A su nombre. Oye, no te conformaste con 2, tú quieres 3. Eso es pecado. En serio. La glotonería a veces no se dice mucho de eso, pero es un grave pecado. Pero también aparece la borrachera. Y usted dirá, bueno, yo no tengo problema con eso. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más dice. No en lujurias. ¿Qué es la lujuria? Algo que contamina la mente, el cuerpo. No puede ver a una muchacha que pasa, porque los ojos se le van delante ahí, de detrás. No puede ver a un muchacho que pasa, porque ya también, no creo que también para la mujer. La lujuria es eso. Están mirando cosas que atrapan nuestra mente, nuestro corazón y nos vuelven esclavos del pecado, mis hermanos. La lujuria. Pero también tiene una hermana, las sílias, esos pensamientos morbosos. Tenemos que desechar eso. Amén. Bueno, usted dice, no, yo pasé la prueba.
porque yo ni soy glotón, ni soy borracho, ni soy lujurioso, ni ando en nada de esas cosas que el Señor reprende. Pero ahí entra otra cosa. No en contiendas. No en contiendas. ¿Sabe qué es contender aquí, verdad? Oye, es como que este está mirando por dónde agarra este para ver qué argumento tiene y entonces se presenta la contienda. Personas que siempre están pulsando una razón, un argumento. ¿Quién tiene la razón? Como aquella señora, nadie tiene la razón. Entonces, hermanos, desechemos esas cosas. Yo quiero pensar que esas cosas no nos van a atrapar. Amén. Contiendas. Como dijo alguien, si no vale la pena pelear por algo, ¿para qué vas a pelear? ¿Para qué vas a pelear? Miren, había un hombre que no le gustaba que lo llamaran carevaca. En serio. El que le dijera carevaca se volvía su enemigo. Y entonces pasó por un sitio y visitó a un vecino. Y el vecino, con una buena intención, le regaló un pedazo de queso. Toma, para que te lleves ese queso. Oye, el hombre va con el queso y va pensando. Mire, el que contiende siempre está como, oye, ¿por dónde viene? Son inquietos. Es como que tú le quieres hacer un favor, pero ya está, ¿por dónde me vas a agarrar? Y entonces él iba con el queso y se puso a pensar, oye, ¿por qué me dio este queso? No me digo. La vaca produce leche. Con la leche hace el queso. Este me dijo carevaca. Hay gente, hermano, que siempre está con un espíritu de contienda. Y la Biblia nos manda a desechar eso. Amén. Yo siempre digo, la única manera en que uno no puede ayudar a alguien es cuando alguien no quiere que lo ayude. ¿Sí o no? Ahí usted no puede hacer absolutamente nada por esa persona. Quizá tenga un espíritu de contienda. Y usted dice, no, yo también me escapé de eso. Pero vea al final del verso 13. Y envidias. ¿Nos molesta el éxito del hermano? Eso es envidia. ¿Nos molesta que el hermano esté progresando? Eso es envidia. ¿Nos molesta que el hermano haya tenido un logro? ¿Nos incomoda eso? ¿Nos amarga eso? Eso es envidia. ¿Nos molesta que otros estén sirviendo mejor a Dios? Eso es envidia. Y la Biblia nos manda que usted leyó, ¿verdad? Andemos como de día. Y lo demás hay que desechar a su nombre. Y finalmente, mis hermanos, versículo 14. ¿Qué debemos hacer? Vestirnos del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo me visto yo del Señor? ¿Cómo me visto yo del Señor? Uno, conociendo los tiempos que estoy viviendo. Dos, levantándome del sueño espiritual. Tres, saber que Cristo está más cerca a venir por su pueblo. Entender que Dios me manda a desechar las obras de las tinieblas y andar con honestidad. De esa manera puedo vestirme del Señor. Y finalmente se nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. Y todo lo que está en el verso 13 tiene que ver con eso. No proveer para los deseos de la carne. Hermano, que el Señor nos ayude
en estos tiempos tan difíciles, seamos gente que comprenda los tiempos, desechemos las obras de maldad y vivamos a la luz de la palabra del Señor. Amén. Oremos esta noche. Padre, agradecido por este tiempo